Saludos y bendiciones. En este día vamos a ver el tema de una actitud que debemos de tomar, de algo de lo que nos debemos fortalecer, que es la fe. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te pedimos y te suplicamos que nos ayudes a comprender tu voluntad para nosotros, Señor, para que nos guíes, para que nos prepares, nos instruyas en sabiduría. Entendamos, Señor, lo que es la fe, cómo podemos obtener la fe, Señor. Que la palabra que está escrita, Señor, baje a nuestros corazones. Te pedimos y te suplicamos, Señor, que nos seas guiando a través de este estudio. Te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a comenzar. En los estudios anteriores habíamos visto que debemos tener, primero apoderarnos de las 3 armas espirituales, que es la oración, el ayuno y la palabra de Dios. Posteriormente llegar a nuestro arrepentimiento, y con este arrepentimiento Dios va a empezar a obrar en nosotros y va a desarrollar 3 características principales en nosotros. La primera que vimos, que es la obediencia, esta segunda, que es la fe, y el siguiente tema, que es la humildad, porque estas son actitudes en las que como hijos de Dios vamos progresando. Entonces la fe es una de ellas, y vamos a ver qué es la fe. La fe, dice Hebreos 11:1, que es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, es decir, es confiar en Dios en todo tiempo. Hebreos 10:38 nos dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Otra actitud que que debemos de tomar por sobre todas las cosas es la fe, porque con esto le creemos a Dios por sobre todas las cosas, y empieza una confianza en Dios en todo tiempo. Y dice su palabra que si creemos, veremos la gloria de Dios en esta vida y en la eternidad. Para los hombres, para lo que los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. En este proceso en el que nosotros vivimos, de pararnos en la brecha por nuestras familias y nuestros matrimonios, es importante e imprescindible la fe, esperar en Dios y saber que Él tiene el control en todo tiempo. Sin fe no podemos agradar a Dios, es como dudar. Es decir, si nosotros comenzamos una relación con Dios, ya vimos que podemos iniciar una comunión con Dios a través de nuestro arrepentimiento, a través de la obediencia que nosotros tengamos. Y dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que si nosotros ya iniciamos una comunión con Dios y Él ve que dudamos, nosotros no agradamos a Dios. La fe también es algo que va más allá de creer, o sea, sí le creemos a Dios, porque es ahí donde depositamos nuestra confianza. Le estamos creyendo a Él porque Él es nuestro creador. Pero también va más allá de solo creer. En Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces no basta solo creer, la fe es más allá de solo pensar algo que queremos y atraerlo. Es como, por ejemplo, si yo digo, yo le creo a Dios que Él va a restaurar mi matrimonio, y solo lo creo, pero no actúo. A eso se refiere, o sea, es algo más allá de solo pensar que por medio de una atracción esto vendrá. Lo que necesitamos para tener una fe viva y agradar a Dios viene
viene primero en Hebreos 11:1, ¿no? Que es una certeza y una convicción. Y en Hebreos 10:38 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces aquí nos está hablando de que el justo, ¿quiénes son los justos? Los justos son los que llegan al Padre, se arrepienten y Dios limpia su pecado. Cuando Dios limpia su pecado, entonces Dios le justifica ante el Padre. Por eso es que habla de quiénes son los justos. Los justos no, a esto no se refiere propiamente que seamos así justos, no, sino que estamos justificados y obviamente que seguimos la justicia de Dios. Pero es esto, cuando hemos venido en arrepentimiento. Entonces dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quiénes pueden vivir por fe? Los justos, los hijos de Dios, los que han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador y que por medio de este sacrificio fueron justificados. Ajá, ¿ya viste? O sea, no es nada más de que yo vengo, creo y ya, no. Fue todo un proceso y ese proceso ya lo vimos. Ajá, ya lo vimos cuando llegué en arrepentimiento de mis pecados para ser limpiado y para regresar a Dios, ¿ok? La fe también tiene que ver con la fidelidad del carácter de Dios. Nosotros le creemos a Dios porque Dios en su carácter es fiel y firme. Entonces tú también le debes de creer a Dios porque lo que Él dijo es verdad y pues Él es firme. Él no es como nosotros, que hoy dice sí y mañana dice no. Ni siquiera es como nosotros, como somos como papás, ¿no? Cuando estamos felices prometemos a nuestros hijos, o a veces hasta para manipular a alguien prometemos, ¿no? Y por ejemplo, ay, no, es que sí, yo voy a cambiar. Y entonces empiezo a hacer una serie de promesas que no voy a cumplir. No, Dios no es así. Dios se mantiene en sus promesas y se mantiene firme. Es esa la fidelidad de Dios tan grande. Entonces, mira, yo he escuchado, y también yo lo dije, no sé si Dios quiere restaurarme a mí. Y entonces dudamos porque Él dice que Él vino a restaurar, a traer sanidad. A veces decimos, ay, es que no siento que sane, no siento que avance. Dios conmigo no hace. Y ahí nosotros podríamos decir que hasta estamos blasfemando, porque los que no nos esforzamos somos nosotros. Dios ahí tiene las promesas. Yo al inicio te decía que cuando Dios le abre el mar al pueblo de Israel, le dice, marchen. Y a nosotros, acuérdate, cuando la orden nos dice marchen, se refiere a nosotros despojarnos del viejo hombre y empezar a caminar como hijos de luz. Pero eso nos corresponde a nosotros. Y las promesas de Dios ahí están fieles y firmes. Entonces, el que nosotros podamos confiar en Dios tiene que ver con conocer el carácter de Dios y no en nuestra propia inteligencia, porque pues nuestra inteligencia pues es nada, ¿verdad? Y en nuestra propia inteligencia podemos llegar a decir, no, es que al ver la devastación, mi inteligencia dice que este matrimonio no tiene para ser restaurado. Pero eso es en lo que nosotros creemos, no en lo que la palabra está diciendo. Ajá, porque Dios sí cumple sus promesas y es firme. Entonces, a esto se le conoce como emuná. Y emuná es traducido, o sea, en hebreo emuná es fe. Y esto quiere decir que nosotros vamos también a actuar con fidelidad, firmeza, constancia y verdad. Ajá. También no nada más es de que le creemos a Dios y porque su carácter es fiel y firme, sino que nosotros también empezamos a caminar con un carácter de fidelidad hacia Dios, firmeza, constancia y verdad. Porque dice su palabra que a Dios no le gusta que seamos como las olas del mar. Entonces aquí nos está hablando de que tenemos que ser nosotros firmes, constantes y conducirnos con verdad. La palabra emuná tiene su raíz en el hebreo
y quiere decir confiable, fiel, mantener, cumplir, habilidad con constancia, práctica y verdad. Eso quiere decir fe desde el hebreo. También fe, emuná, quiere decir llegar a ser una persona fiel y confiable porque permanece y es firme en la verdad, y que es una cualidad que se desarrolla con la práctica y la constancia, y tiene que ver con guardar los mandamientos, como si se tratara de una labor o una disciplina. Entonces, ¿ya viste qué importante? Voy a tener fe cuando yo también me mantengo fiel y constante. Yo, por ejemplo, a veces pensaba, ¿por qué a veces dudamos? Pero nosotros dudamos cuando nos alejamos, cuando no somos fieles, cuando no somos firmes, porque es como una retroalimentación. Dios me dice, Dios nos deja ver su carácter fiel y firme y que Él nos va a dar todo lo que le pidamos. Pero cuando mi carácter no es fiel y firme hacia Dios, es cuando mi fe baja, es cuando mi fe disminuye. Entonces, ve lo hermoso de que aquí nos indica Dios, que si nos mantenemos fieles y firmes como Él, es una retroalimentación y estamos seguros de que Dios cumplirá esas promesas. Y entonces es ahí cuando ese grano, que cuando nuestra fe es muy pequeñita, empieza a crecer porque me mantengo firme, fiel y constante. Bueno. En Santiago 2:22 dice, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Entonces, mira, la fe va a venir con el hecho de que tú te instruyas en la palabra, mantengas una vida de oración, como ya lo habíamos visto. Cuando tú te metas en ayuno con Dios, te comprometas. Y todos los días sea Dios lo primero en tu vida. Entonces así es como la fe va a llegar a crecer y a su perfección. En primera de Juan 1:6 y en tercera de Juan 1:4 dice que debemos caminar en verdad. Y mira, en Salmo 119:30 dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de ti. En Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí nos está dando ese claro ejemplo de por qué va a venir también la fe. Que cuando nosotros escuchamos la palabra, pero nos mantenemos fieles, constantes y firmes, el oír la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios nos va a venir esa fe. En Santiago 2:17-18 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría ser una fe sin obras? Por ejemplo, ya vi que mi matrimonio está destruido y entonces yo solamente le digo a Dios, restaura mi matrimonio. Pero si yo no hago nada para que cambie esa situación, pues no estoy teniendo fe. Voy a tener fe y mis obras van a empezar a dar constancia de esa fe, en que yo voy a cambiar, en que yo voy a dejar la gritería, la maledicencia, los pleitos, las iras, las contiendas, los celos. Cuando yo tome acción, también se va a poder ver esa fe viva, ¿ok? La fe es también, ya decíamos, la fe es fidelidad y firmeza a la verdad. Y cuando nosotros nos mantenemos así, adoptamos las cualidades del carácter de Dios. Acuérdate, firmeza, constancia, son parte de las características del carácter de Dios. Y fe es cumplir la palabra de Dios, hacer por obra los mandamientos del Creador. Entonces, cuando nosotros llegamos a Dios y se nos pide que tengamos fe, la fe va a venir justamente por el oír la palabra de Dios, por cumplir la palabra de Dios y por hacer los mandamientos del Creador. Entonces, cuando yo estoy haciendo lo que Dios dice, esa fe
va a crecer en mí. No va a crecer si yo no hago nada. Si yo no leo la palabra, no va a crecer la fe en mí. Si yo no obedezco, no va a crecer en mí la fe. Por eso era el orden en el que te compartí estos temas. Primero que nada debemos venir en arrepentimiento. Debemos ser obedientes y a lo que te platicaba el tema pasado, la obediencia. Y con esa obediencia nosotros nos vamos a perfeccionar en nuestra fe, porque al ir obedeciendo a Dios, vamos retroalimentando para que esa fe vaya creciendo. La fe sin obediencia tampoco se va a llevar a cabo. Por eso vemos mucha gente incrédula. O sea, yo he visto, he platicado con muchas mujeres en las que dicen, no, es que yo no creo, y han desertado esta brecha. Entonces yo decía, ¿por qué pasará esto? ¿Por qué, Señor? O sea, ¿por qué abandonaron esto? Pero ahí venía, o sea, cuando no se perfecciona la fe es porque no escuchamos, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces quiere decir que esta fe nunca creció, porque nunca se alimentaron de la palabra. Quizá escuchaban, pero jamás pusieron en práctica los mandamientos, no vivieron la palabra, porque al vivir la palabra, la fe va aumentando. Entonces cuando la palabra fue como que a medias escuchada, como que a medias obedecía, pues nunca se va a cultivar esta fe verdadera. Ya viste, no es como nada más de que yo quiero creer y ya, es creo, obedezco, hago la palabra. Entonces es ahí cuando se alimenta la fe. En Marcos 11, 22 al 24, respondió Jesús y les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Obviamente, después de obedecer, de escuchar la palabra y obedecer. ¿Ok? Otra cosa es que la fidelidad, fe significa también fidelidad, o sea, de ahí estas palabras, y fidelidad es la fidelidad que nosotros tenemos a través de los mandamientos de Dios. Acuérdate, el cumplir los mandamientos de Dios nos hace ser fieles a Dios, y esto va a aumentar nuestra fe. Y cuando nosotros somos fieles a los mandamientos de Dios, dice su palabra que así cualquier cosa que le pidamos vendrá. Y entonces va a venir porque yo sé que estoy cumpliendo la palabra de Dios, y al cumplir la condición va a venir la promesa. ¿Ok? La condición para obtener las promesas de Dios es guardar los mandamientos del Creador. Esto es muy importante. ¿Por qué es entonces que voy a tener fe? Porque me voy a cumplir la condición que me pide Dios, y entonces al yo cumplir la condición, yo estaré seguro de que eso que estoy pidiendo vendrá. Yo espero que esto se entienda, porque en verdad esto, cuando bajó a mi corazón, fue como fue un destello de luz a mi vida. O sea, Dios en su palabra nos deja las promesas, pero nos dice una condición para cumplirlas. Y por medio de que nosotros cumplimos esos mandatos, cuando cumplimos la condición, entonces mi fe empieza a crecer, porque lo que Dios dijo lo hará, porque yo estoy cumpliendo la condición, y entonces es ahí cuando se retroalimenta mi fe. Y entonces, por eso dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cuando dice que cuando oímos la palabra de Dios es porque la oímos y la ponemos en práctica por obediencia, y entonces todo eso se empieza a cumplir. Yo espero que esto haya quedado bien entendido. Y entonces, pues todo lo que le pedimos al Padre lo tenemos en el nombre de Jesús, porque Él lo dijo. O sea, Él dijo, si tú haces esto, yo te voy a dar esto, ¿no? Acuérdate. Dice, cree en el Señor Jesucristo. La condición es creer en el Señor Jesucristo, y la promesa es, serás salvo tú y tu casa. Ese sería un ejemplo. Y
Y es cuando obtenemos esa condición, o sea, esa promesa, cumpliendo las condiciones. Más adelante, vamos a ver cómo cada promesa tiene su condición y vamos a revisar, nos vamos a pegar más a la condición de la promesa para que podamos obtener nuestra promesa. Y este casi es uno de los últimos temas, pero cuando yo llegué a eso y ya me quedaba más claro de qué era lo que Dios quería de nosotros, me alimentaba más mi fe. Es como que venía más calma y el hecho de tener fe viene una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo te puedo decir que sí se experimenta. Un mes antes de que mi esposo regresara, yo tenía mucha paz, mucha tranquilidad. Se me había ido la amargura, se me había ido la tristeza. Anteriormente te compartí que 50 días fueron así la tristeza total, la amargura total. Y cuando ya fue avanzando el proceso y entendí esta palabra de que al yo obedecer la palabra de Dios, Dios me iba a respaldar. O sea, no vamos solos. En nuestras fuerzas no lo podemos hacer, pero Dios te va respaldando, Dios te va guiando. Y entonces sabemos que lo que le pedimos ya está hecho. Entonces, esto nos debe dar mucho ánimo, porque nosotros lo que queremos es que nuestra familia venga a Cristo. Y ahí está la promesa y la condición, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero creer es obedecer también. Bueno, esto se trata de lo que damos. Se trata de qué tan verdaderos somos con nuestro Creador. ¿Qué tanto guardamos sus mandamientos? Está determinada por la fidelidad y la firmeza que mostremos en lo que nuestro Padre Celestial nos pide. Entonces, la clave de la fe, mira, viene en Deuteronomio 28:1. Pon mucha atención, grábate esto, porque de aquí viene la clave de la fe. Aconteciere que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, esta palabra quiere decir que si nosotros escuchamos atentamente la voz de Jehová, guardamos y ponemos por obra todos los mandamientos, Dios nos exaltará. Y la palabra, lo que quiere decir Dios nos exaltará, es que ahí se va a cumplir de que todo lo que le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús nos será hecho. Entonces, mira qué hermosa palabra. Y por eso es que nuestra fe va a ser alimentada. O sea, cuando yo obedezco, en ese momento la fe va a venir y va a crecer en mí. Entonces yo voy a tener esa fe de saber que ya está hecho. Porque estoy cumpliendo esa condición. Pero si yo me aparto y no me dedico así como que a medias, porque Dios nos quiere todos, Dios nos quiere completos, Dios nos quiere entregados a Él. Y es hermoso vivir una vida entregados a Dios. O sea, no hay cosa más que nos deba causar más deleite que la palabra de Dios. Entonces, pero si nosotros no, como que la carne nos gana, alimentamos más a la carne y en vez de leer la palabra, pues me pongo a ver todos los días un montón de series, películas, novelas, no me alimento de la palabra, pues mi fe tampoco va a ser alimentada, ¿no? Y entonces ahí vemos. Yo platiqué alguna vez, y es sin afán de juzgar, pero platicaba con varias compañeras de oración y le decía yo, pero bueno, ya leíste Deuteronomio, ya leíste todas las promesas y todas las condiciones. Y me decían, no, ya leíste los libros proféticos, porque los libros proféticos son los libros que son también proféticos para nuestra vida. O sea, ahí nos está dando profecía para nuestra propia vida. Y me decían, no, o sea, no leo, no me preparo, no busco a Dios. Entonces, por eso venían muy, muy desanimadas. Entonces, yo les decía, no, primero vamos a leer y luego, y nuestra fe va a ser alimentada por el oír la palabra de Dios. Y de verdad que ese desánimo se va. Y eso yo te lo puedo decir porque yo lo viví. Yo llegué
muy desesperada a los pies de Dios. Creo que si algo sucediera, que yo sentía que yo era la mujer más desesperada, más angustiada, así que yo quería a alguien, ¿no? Que me dijera, ay, que me diera un apapacho, que me dijera, sí, tu matrimonio se va a restaurar. Pero entendí que no iba a suceder, que yo iba a estar en esa angustia hasta que no fuera la palabra de Dios. Y fue conforme Dios me fue guiando. Pero entendí que Dios nos quiere guiar a todos nos quiere guiar en su palabra y en su instrucción. Entonces, mira, es bien hermosa esta palabra de Deuteronomio 28:1, que la debes de grabar en tu corazón, porque dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, aquí te está diciendo para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Entonces, eso es una hermosa palabra. Y esa es la clave de la fe. Y ser fieles a la palabra de Dios es obedecer la palabra de Dios y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. En Santiago 1:22 dice que debemos de ser hacedores de la palabra de Dios para ser bienaventurados en todo lo que emprendamos. Y en primera de Juan 3:21 dice, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Ya viste qué hermosa palabra? Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos. O sea, aquí Dios ya te está diciendo, cualquier cosa que pidas, la tienes. Pero ahora viene la condición. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, así de sencillo. Por ese motivo se alimenta mi fe. O sea, no hay como otro misterio de la fe. O sea, la fe la desarrollamos a través de nuestra obediencia. Obediencia es la clave de la fe. Espero que esto quede así como que bien entendido, porque cuando venía desánimo a mi vida, obviamente en este proceso llega desánimo de decir no, le decía yo a Dios, examina mi corazón, Señor, como el rey David, examíname, dime en qué no estoy guardando. Y no es por cumplir una serie de requisitos, sino porque ahora, ¿te acuerdas que nosotros llegamos así, sin ninguna condición, nada más llegamos así, al arrepentimiento con Dios? Y de ahí, Él es quien va a poner en nuestros corazones la obediencia, la fe, la humildad y todo lo que necesitamos para estar cerca de Dios. Entonces no es que hagamos una serie de pasos, sino que el arrepentimiento que tuvimos, ahora las obras que hacemos son porque Dios nos está jalando hacia Él, porque Dios nos ayuda a estar con Él, a vivir en un camino con Él. Entonces no es que estas obras nos salven, ni mucho menos, no. Pero estas obras y el buscar agradarle a Dios lo hacemos en agradecimiento de que Él ya nos salvó. Para que no pensemos que por obras, no. Pero sí debemos esforzarnos porque queremos agradar a nuestro Padre Celestial. Entonces yo así le decía, Señor, examíname. Y en vez de, porque habían situaciones que a lo mejor nos entristecen que hace el cónyuge. Entonces, y a veces como que los empezamos a juzgar, ¿no? Empezamos a juzgar al cónyuge, ¿no? Es que el cónyuge hizo y por eso viene mi tristeza. Y entonces, en vez de juzgar, tú tienes que venir a pedirle a Dios que sea a ti a quien te examine, para que sigas avanzando en tu proceso y sigamos siendo obedientes y nos acerquemos a nuestra promesa, ¿ok? Y bueno, en 1 de Pedro 3:12 dice, porque los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Imagínate esta palabra tan reveladora, o sea, y tan fuerte, porque los ojos de Dios están sobre los justos. Acuérdate quiénes son los justos, los que están justificados por medio de la gracia de Dios y por su sacrificio en la cruz. Entonces ellos, los que ya se arrepintieron, ya están justificados, por eso son justos. Y los oídos de Dios está atento a las oraciones de ellos. O sea, de a todos los que justificó, Dios mismo los está atrayendo hacia Él. Por eso es que nosotros buscamos obedecerle. Pero
el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Qué tristeza, o sea, si no quiero despojarme de mi orgullo, de mi soberbia, de mi arrogancia, de mi gritería, celos, contiendas, discusiones, murmuraciones, el rostro de Dios va a estar contra mí. Y ni esperanza de tener fe que algo pase bueno en mi vida. Entonces, por eso es que debemos buscar agradarle a Él. Y en Santiago 5:16 dice que la oración del justo puede mucho. Y el justo, aquí nos lo explica, el justo en Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Dios, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Ajá. Entonces, los que son justificados son los que hacen la ley de Dios. Ajá. Y pues los justificados, los que vienen en arrepentimiento. Entonces, la fe podemos decir que significa ser fiel al Creador a través de sus mandamientos. No se trata de hacer solamente declaraciones de lo que queremos, sino que debemos enfocarnos en lo que el Creador nos pide y todo será añadido. Abraham recibió una promesa de bendecir a su descendencia, por lo que Abraham fue fiel y firme a los mandamientos de su Creador y perfeccionó su fe por obras. En Santiago 2:22 del versículo 22 y 23 dice, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Aquí sí nos está hablando de obras, ¿ya viste? Su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por sus obras. No te estoy diciendo que las obras nos van a dar salvación, eso es otra cosa diferente. La salvación es un regalo inmerecido de Dios y no hacemos nada para ganarlo. Pero cuando ya Dios nos justifica, damos por las obras que hacemos dan evidencia de que somos hijos de Dios. Entonces ahora, como soy hijo de Dios, me comporto como hijo de Dios. No pisoteo la gracia. Ajá, porque digo, es que no es por mis obras. No, pero no pisoteo la gracia. Alguien que ha sido justificado y lavado con la sangre de Cristo no pisotea la gracia. No dice hoy peco y hoy hago lo que quiera. No. Y mira, bueno, dice que la fe sí llega a la perfección por las obras, ¿no? Que son cosas diferentes. Y bueno, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Un justo cumple los mandamientos de Dios y su fe se engrandece. Y para que se cumpla lo que queremos, debemos ser justos cumpliendo los mandamientos de Jehová. No puedo llegar nada más y pedirle a Dios, Dios dame, y no darle nada a Él. No es así tampoco. Y y obviamente lo que Dios demanda de nosotros es no pecar, porque el pecado nos aparta de Dios. Ajá. Y mira, vamos a concluir con un texto bien hermoso, Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso escuchado es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si tú guardas todos los mandamientos de Dios, vas a tener larga vida, vas a tener salud, tu fe va a crecer y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibirás. Entonces hay que cumplir los mandatos de Dios para que esta fe pueda crecer. Yo espero que este tema te haya quedado bien comprendido, bien cimentado en tu corazón, para que cuando estemos en momentos de angustia regresemos a la palabra y digamos, ok, ¿cómo es que Dios va a obrar en mi vida? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a realizar una oración para terminar. Muchas gracias. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que nos enseñaste. Nos acabas de enseñar, Señor, cómo es que mi fe va a crecer, cómo es que a veces mi fe se llega a acabar, Señor. Pero tú ahora nos has puesto, Señor, esta enseñanza para que nosotros podamos seguir en tu camino y podamos avanzar, Señor, en el cumplimiento
de tus mandamientos, porque te amamos, Señor, no porque estas obras nos hagan ganarnos el cielo, Señor, no, sino porque estas obras nos hacen dar una señal de que somos hijos tuyos, Señor, y que por eso cumplimos tus mandamientos al pie de la letra, porque te amamos y porque te queremos agradar, Señor. Y además de todo, Señor, para que con esto, Señor, tú también no nos dejarás así. Tú cumplirás las peticiones de nuestro corazón, Señor, en esta tierra de los vivientes. Te damos gracias y te pedimos y te suplicamos que seas guiándonos, dándonos revelación, Señor, que cuando estemos en momento de angustia, cuando ya nuestra fe se llegó a apagar, Señor, tú nos recuerdes cuál es el camino a seguir para que esta fe, que es como un grano de mostaza, llegue a crecer, Señor, y podamos retomar esa confianza, podamos retomar ese ánimo, Señor, y nos podamos seguir deleitando contigo, Señor. Recuérdanoslo, Señor, cuando estemos en esa angustia, en esa situación. Nosotros te damos gracias por esta palabra que pusiste, Señor, en nuestro corazón, por esta revelación, Señor, porque a veces pensábamos que solamente se trataba de creer y de hacer declaraciones, Señor, y sabemos que no es así, que tú nos pides, Señor, que nos esforcemos, que seamos valientes, Señor, para alcanzar las promesas que tú has dejado para nuestra restauración personal y matrimonial, Señor, que tú no te quedas con nada, y que tú quieres, Señor, que cada uno de los matrimonios se restauren, Señor, a través del cumplimiento de tus mandamientos, los cuales no son gravosos, Señor, los cuales solamente son de beneficio para cada uno de nosotros, Señor, que al cumplir esos mandamientos, Señor, tendremos larga vida en ti, Señor, una vida en paz, una vida plena, Señor, como hijos tuyos. Te damos gracias, Padre Celestial, te damos gracias por la enseñanza. Te pedimos y te suplicamos que nos sigas dando revelación, que nos sigas dando sabiduría, que nos sigas llenando de entendimiento, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por todo lo que has hecho por nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Bendiciones y la próxima enseñanza es de humildad, que es la tercera actitud que debemos de tomar como hijos de Dios. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.